El verano de 1969 se extendía sobre Valencia como una manta dorada, cálida e implacable. Las calles del barrio de Ruzafa desprendían ese aroma peculiar a piedra caliente y pan recién horneado, mientras los niños aprovechaban las últimas semanas de libertad antes del regreso a clases. Entre ellos, Miguel Ángel Soria, un chiquillo de 7 años, con una sonrisa que parecía iluminar incluso los rincones más sombríos del vecindario. La mañana del 17 de agosto parecía idéntica a cualquier otra de aquel verano interminable. Desde la ventana de su apartamento, Teresa Soria observaba distraídamente a su hijo mientras jugaba con su balón en la pequeña plaza frente al edificio. El pelo negro de Miguel Ángel brillaba bajo el sol mientras corría tras su pelota, rebotándola contra la pared del antiguo Teatro Olimpia, un edificio majestuoso pero decadente que se había convertido en el escenario favorito de los juegos infantiles del barrio. «No te alejes demasiado, cariño. La comida estará lista en media hora», gritó Teresa mientras regresaba a la cocina, donde el aroma a paella recién preparada inundaba cada rincón. Miguel Ángel alzó su pequeña mano en señal de reconocimiento, sin dejar de jugar. Llevaba puestos sus zapatos nuevos, un par de mocasines marrones que su padre, Antonio, le había regalado apenas una semana antes por su cumpleaños. Miguel estaba tan orgulloso de ellos que apenas se los quitaba para dormir. El Teatro Olimpia, con su fachada modernista y sus puertas tapiadas, había sido en otra época el orgullo cultural del barrio. Cerrado desde hacía casi una década por problemas estructurales, ahora se alzaba como un gigante dormido, testigo silencioso de la vida cotidiana que bullía a su alrededor. Los niños solían jugar en la pequeña plaza frente a su entrada principal, fascinados por las historias que circulaban sobre fantasmas y tesoros escondidos tras sus muros. Teresa revolvía el arroz mientras tarareaba Je t'aime, moi non plus, la canción prohibida de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, que sonaba clandestinamente en algunas radios a pesar de la censura franquista. La normalidad de aquel día se extendía como una fotografía perfectamente encuadrada. Los ancianos jugando dominó bajo la sombra de los naranjos, las mujeres comprando el pan para la comida, el sonido distante de la radio transmitiendo noticias sobre la llegada del hombre a la luna, acontecida apenas un mes antes. A las 13:17, Teresa miró nuevamente por la ventana. El balón de Miguel Ángel rodaba solitario por la plaza. No había rastro del niño. Seguramente ha subido al piso de los Martínez a jugar con Juanito, pensó mientras colocaba los platos en la mesa. Antonio llegaría pronto del taller mecánico donde trabajaba, y la comida debía estar lista. Cuando el reloj marcó las 13:30 y Miguel no apareció, Teresa comenzó a inquietarse. Subió al tercer piso, donde vivía la familia Martínez, pero Juanito estaba enfermo en cama desde hacía 2 días. El corazón de Teresa dio un vuelco mientras bajaba apresuradamente las escaleras. La plaza seguía igual, el balón abandonado, los ancianos jugando, el sol implacable, pero no había ni rastro de Miguel Ángel. ¿Han visto a mi hijo?, preguntó a los hombres que jugaban dominó. Nadie recordaba haberlo visto alejarse. Teresa recorrió las calles adyacentes, llamando a gritos el nombre de su hijo. Su voz, cada vez más quebrada, rebotaba en las paredes de los edificios. Cuando Antonio llegó del trabajo, encontró a su esposa en medio de la plaza, sosteniendo el balón de Miguel contra su pecho, con la mirada perdida en la fachada del Teatro Olimpia. La tarde se transformó en una pesadilla de búsquedas frenéticas. Vecinos, policías y familiares peinaron cada rincón del barrio. Revisaron azoteas, sótanos, callejones. Algunos incluso intentaron forzar las puertas tapiadas del viejo teatro, convencidos de que el niño podría haberse colado de alguna manera, pero las autoridades afirmaron que era imposible entrar en el edificio sin herramientas especializadas. A medianoche, mientras los agentes de la Brigada de Investigación Criminal instalaban su centro de operaciones en la comisaría local, Antonio Soria sostenía entre sus manos el único rastro que habían encontrado de su hijo, un pequeño mocasín marrón, descubierto junto a una alcantarilla cercana al teatro. El zapato estaba perfectamente limpio, como si alguien lo hubiera depositado allí con cuidado, en lugar de haberse caído accidentalmente. «Es como si se lo hubiera tragado la tierra», murmuró uno de los vecinos mientras observaba el dispositivo policial, «o como si se hubiera desvanecido en el aire del verano»,
añadió otro, persignándose. Durante los días siguientes, la fotografía de Miguel Ángel Soria apareció en todos los periódicos locales. La imagen mostraba a un niño de sonrisa luminosa, con un pequeño lunar en la mejilla izquierda, vistiendo una camisa a rayas y, como describía el pie de foto, calzando mocasines marrones nuevos. La España tardofranquista, poco acostumbrada a casos de desapariciones infantiles, contemplaba con horror cómo un niño podía esfumarse en pleno día frente a decenas de testigos potenciales sin dejar más rastro que un zapato solitario. Antonio y Teresa Soria se aferraban a la esperanza mientras respondían una y otra vez a las mismas preguntas de los investigadores. No, Miguel no tenía razones para huir. No, no habían notado comportamientos extraños en él. No, no habían recibido amenazas ni tenían enemigos. Era simplemente un niño feliz que jugaba bajo el sol de agosto cuando, en un parpadeo, desapareció para siempre. O eso creían todos, mientras el Teatro Olimpia, impasible y silencioso, guardaba sus secretos tras sus puertas clausuradas. El otoño de 1969 cayó sobre Valencia como un manto gris que parecía reflejar el estado de ánimo del barrio de Ruzafa. Las hojas secas se arremolinaban en la plaza frente al Teatro Olimpia, donde ahora, junto a la entrada principal, se había improvisado un pequeño altar con la fotografía de Miguel Ángel Soria, velas siempre encendidas y flores que los vecinos renovaban religiosamente cada mañana. La investigación policial avanzaba a trompicones. El comisario Ferrer, un hombre de rostro adusto y bigote espeso, había tomado el caso como algo personal. No era habitual que un niño desapareciera sin dejar rastro en la España de aquellos años, y menos aún en un barrio tan unido como Ruzafa, donde todos se conocían. Hemos revisado cada alcantarilla, cada sótano, cada rincón de este distrito, explicaba a los padres de Miguel en aquellas reuniones semanales que se habían vuelto una tortura para Teresa y Antonio. Nadie vio nada sospechoso ese día, ningún vehículo desconocido, ningún extraño merodeando. Es como si se hubiera esfumado, completaba Antonio, sosteniendo entre sus manos callosas el único zapato que habían encontrado de su hijo. Lo llevaba a todas partes, como un talismán, convencido de que mientras lo conservara, Miguel seguiría vivo en algún lugar. Las teorías abundaban. Algunos apuntaban a un posible accidente. Quizás el niño había caído en algún pozo no señalizado o se había perdido en el entramado de túneles que, según las leyendas urbanas, conectaban el viejo teatro con otros edificios históricos de la ciudad. Otros, con voces más bajas, susurraban sobre la posibilidad de un secuestro. Pero, ¿quién querría llevarse a un niño de una familia trabajadora sin recursos para pagar un rescate? Y lo más inquietante, si había sido secuestrado, ¿por qué no había habido ninguna petición de dinero? El Teatro Olimpia había sido revisado en varias ocasiones. Agentes equipados con linternas potentes habían recorrido sus pasillos abandonados, sus palcos polvorientos, sus camerinos vacíos. No encontraron nada que sugiriera la presencia reciente de un niño. El edificio, cerrado desde 1960 por problemas estructurales, parecía tan desolado como antes de la desaparición. Aún así, algo en aquella fachada modernista inquietaba a Teresa. A veces, al anochecer, se quedaba mirando las ventanas altas del teatro, casi esperando ver la silueta de su hijo recortada contra alguna luz fantasmal. Deberían derribar ese edificio, comentaban algunos vecinos. Solo trae desgracias al barrio. Mientras tanto, la vida en el apartamento de los Soria se había convertido en una pesadilla de silencio y esperanza dolorosa. La habitación de Miguel permanecía intacta, con sus juguetes ordenados y su cama perfectamente hecha, esperando un regreso que se antojaba cada vez más improbable. Teresa había dejado de cocinar paella los domingos. El aroma le recordaba demasiado a aquel fatídico día. Antonio bebía más de la cuenta y se pasaba horas contemplando fotografías antiguas, buscando en ellas alguna pista que todos hubieran pasado por alto. ¿Y si revisamos de nuevo los alrededores del teatro?, sugería constantemente a los investigadores. Quizás hay alguna entrada que no conocemos, algún pasadizo. A medida que pasaban los meses, el caso de Miguel Ángel Soria iba perdiendo protagonismo en los periódicos. Otros sucesos acaparaban la atención.
el proceso de Burgos contra miembros de ETA, los cambios en el gobierno de Franco, el auge del turismo en la costa mediterránea. La fotografía del niño desaparecido pasó de ocupar portadas a pequeños recuadros en páginas interiores, hasta finalmente desvanecerse de la prensa, igual que él se había desvanecido aquella mañana de agosto. Para la primavera de 1970, solo la Brigada de Investigación Criminal mantenía abierto el caso, aunque cada vez con menos recursos asignados. El comisario Ferrer, a pesar de la presión de sus superiores para archivar la investigación, se negaba a rendirse. «Hay algo que no encaja», le confesó una noche a Antonio mientras compartían un coñac en un bar cercano a la comisaría. El zapato estaba demasiado limpio, demasiado bien colocado, como si alguien quisiera que lo encontráramos. «¿Cree que fue un mensaje?», preguntó Antonio, con un destello de esperanza en sus ojos hundidos. «No lo sé», admitió Ferrer, «pero le prometo que no dejaré de buscar a su hijo». A pesar de aquella promesa, el paso del tiempo fue erosionando también la determinación del comisario. Los años 70 avanzaban y otros casos urgentes reclamaban su atención. El expediente de Miguel Ángel Soria fue pasando de un cajón a otro, cada vez más relegado, cada vez más olvidado. Teresa y Antonio intentaron seguir adelante con sus vidas, aunque el dolor nunca desapareció. Tuvieron otro hijo en 1972, un niño al que llamaron Carlos, y que creció a la sombra de un hermano al que nunca conoció. Carlos aprendió a moverse con cuidado por los corredores emocionales de su hogar, donde ciertos temas eran tabú y ciertas fechas se vivían con un silencio casi religioso. Cuando Carlos cumplió 7 años, la misma edad que tenía Miguel al desaparecer, Teresa sufrió una crisis nerviosa que la mantuvo hospitalizada durante semanas. No podía soportar ver a su segundo hijo alcanzar la edad en la que había perdido al primero. A partir de entonces, un nuevo ritual se añadió a la dinámica familiar. Cada vez que Carlos salía a jugar, Teresa lo observaba constantemente desde la ventana, incapaz de quitarle los ojos de encima ni siquiera por un segundo. El barrio de Ruzafa también cambió con los años. Con la llegada de la democracia tras la muerte de Franco en 1975, la ciudad experimentó transformaciones urbanísticas. Viejos edificios fueron derribados, nuevas construcciones alteraron el paisaje. Solo el Teatro Olimpia permanecía como un vestigio del pasado, su fachada cada vez más deteriorada, su estructura condenada pero nunca ejecutada. Varios proyectos de rehabilitación fueron propuestos y abandonados por falta de presupuesto o interés político. En 1979, cuando se cumplieron 10 años de la desaparición, el periódico local publicó un artículo recordando el caso. El periodista había entrevistado a algunos vecinos que aún recordaban aquel día, al comisario Ferrer, ya jubilado, y, por supuesto, a los padres de Miguel. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Antonio y Teresa frente al Teatro Olimpia, envejecidos prematuramente, con la mirada vacía de quienes han aprendido a vivir con una ausencia perpetua. ¿Mantienen la esperanza de encontrarlo?, había preguntado el periodista. «La esperanza es lo último que se pierde», respondió Antonio mecánicamente, repitiendo la frase que había convertido en su mantra personal. Teresa, sin embargo, guardó silencio. Sus ojos, fijos en la fachada del teatro, parecían hablar de una rendición íntima que nunca verbalizaría. A medida que avanzaban los años 80 y 90, el caso de Miguel Ángel Soria se convirtió en una de esas leyendas urbanas que definen la identidad de un barrio. Los niños de Ruzafa crecían escuchando la historia del chico que desapareció jugando frente al teatro maldito. Algunos afirmaban haber visto su fantasma en las ventanas altas del edificio abandonado. Otros juraban haber escuchado el llanto de un niño al pasar frente a sus puertas tapiadas en ciertas noches de verano. Carlos Soria, que para entonces ya era un hombre adulto, intentaba distanciarse de aquellas historias. Había estudiado arquitectura y trabajaba en un estudio en Barcelona, lejos de Valencia y de los recuerdos de su familia. Solo regresaba en ocasiones especiales, y cada visita era un ejercicio de equilibrio emocional, intentando ser el hijo que sus padres necesitaban sin quedar atrapado en la tragedia que había definido sus vidas. En 1999, 30 años después de la desaparición, Antonio Soria falleció de un infarto. Entre sus pertenencias personales, guardado en una pequeña caja de madera junto a su cama, encontraron el mocasín marrón de Miguel Ángel,
tan bien conservado como el día en que fue hallado junto a la alcantarilla. Teresa decidió que su marido fuera enterrado con aquel zapato. Ahora podrá buscar a Miguel en paz, dijo a Carlos durante el funeral, con una serenidad que contrastaba con la tormenta que había sido su vida. Teresa sobrevivió a su marido más de una década, viviendo sola en el mismo apartamento, observando cada día desde la misma ventana la plaza donde su hijo había desaparecido. Incluso cuando el Alzheimer comenzó a borrar sus recuerdos, nunca olvidó el rostro de Miguel Ángel. A veces, confundía a Carlos con su hermano desaparecido, lo que provocaba escenas dolorosas que el hombre soportaba con una mezcla de paciencia y resignación. Mientras tanto, el Teatro Olimpia seguía en pie, más ruinoso que nunca, como un monumento no intencionado a una tragedia que el tiempo había ido diluyendo en los márgenes de la memoria colectiva, hasta que casi 50 años después, el destino decidió levantar el telón para el acto final de aquella historia. La primavera de 2019 trajo consigo vientos de cambio para el barrio de Ruzafa. Tras décadas de abandono y postergación, el Ayuntamiento de Valencia había aprobado finalmente un ambicioso proyecto de rehabilitación para el Teatro Olimpia. El viejo edificio, que había sobrevivido a guerras, dictaduras y planes urbanísticos, sería transformado en un centro cultural multidisciplinar que devolvería la vida a sus salas silenciosas. Lucía Ferrer, nieta del ya fallecido comisario que había investigado la desaparición de Miguel Ángel Soria, dirigía el Departamento de Patrimonio Histórico que supervisaría la restauración. A sus 45 años, Lucía había escuchado infinidad de veces la historia del niño desaparecido de labios de su abuelo, quien, incluso en su lecho de muerte, había lamentado no haber podido resolver aquel caso. «Hay respuestas en ese teatro», le había dicho el anciano antes de fallecer. «Siempre lo supe». La mañana del 7 de mayo, mientras un equipo de arquitectos, arqueólogos y operarios comenzaba los trabajos preliminares en el interior del edificio, Lucía recorría el vestíbulo, sintiendo una extraña mezcla de emoción profesional y desasosiego personal. Las décadas de abandono habían convertido el otrora elegante teatro en una ruina fantasmal. Molduras desprendidas, terciopelos desgarrados por la humedad, maderas carcomidas y un penetrante olor a decadencia. «Vamos a empezar por documentar el estado actual de cada espacio», explicaba Martín Alarcón, el arquitecto jefe del proyecto, mientras su equipo desplegaba equipos de medición y fotografía. «Aunque tenemos los planos originales, necesitamos verificar el estado estructural real antes de cualquier intervención». El equipo se dividió para cubrir las distintas zonas del teatro: el patio de butacas, los palcos, el escenario, los camerinos y las áreas técnicas. Lucía decidió acompañar a Elena Campos, una joven arqueóloga especializada en patrimonio del siglo XX, que se encargaría de catalogar cualquier objeto de valor histórico que pudiera encontrarse durante los trabajos. «Es fascinante pensar en todas las historias que han transcurrido entre estas paredes», comentaba Elena mientras atravesaban el pasillo que conducía a los camerinos. «Dicen que por aquí pasaron desde Lorca hasta Pirandello, Pixco, y que aquí desapareció un niño», añadió Lucía en voz baja. Elena la miró con curiosidad. «¿Te refieres a esa historia que cuentan en el barrio? Siempre pensé que era una leyenda urbana». «Mi abuelo investigó el caso», respondió Lucía. «No era ninguna leyenda. Miguel Ángel Soria, 7 años. Desapareció el 17 de agosto de 1969 mientras jugaba frente al teatro. Nunca lo encontraron». Un silencio incómodo se instaló entre ambas mientras continuaban su recorrido. Los camerinos formaban un pasillo en forma de U en el nivel inferior del teatro, cada uno con una pequeña placa metálica oxidada que indicaba un número. La mayoría de las puertas estaban hinchadas por la humedad y costaba abrirlas. «Mira esto», dijo Elena al entrar en el camerino número 7. «Parece que el tiempo se detuvo. A diferencia de otros espacios del teatro, aquel camerino parecía haber sido preservado de alguna manera. Un viejo tocador con espejo, sillas tapizadas en terciopelo rojo, incluso algunos frascos de maquillaje sobre la superficie polvorienta. Y en la pared, amarillentos por el paso del tiempo, varios carteles de espectáculos que se habían representado en el Olimpia durante los años 50 y 60. Este podría haber sido el camerino principal», aventuró Elena mientras fotografiaba cada detalle. «Deberíamos revisar el falso techo y el suelo.
A veces, los artistas escondían objetos personales como amuletos o recuerdos. Usando una pequeña escalera, Elena comenzó a examinar las placas del falso techo, algunas de las cuales se habían desprendido parcialmente. Lucía, mientras tanto, inspeccionaba el suelo en busca de baldosas sueltas o escondrijos similares. Fue entonces cuando lo notó. Una de las tablas del entarimado sonaba diferente al pisarla, con un eco hueco que sugería un espacio vacío debajo. Con ayuda de una palanca que llevaban en su equipo, Lucía logró levantar la tabla. «Elena, creo que he encontrado algo», llamó a su compañera, que bajó inmediatamente de la escalera. El hueco bajo el suelo era pequeño, apenas medio metro cuadrado, y estaba lleno de polvo y telarañas. Usando la linterna de su teléfono móvil, Lucía iluminó el interior. Al principio no vio nada relevante, solo restos de papel viejo y madera podrida. Pero entonces, un destello captó su atención. Con cuidado, introdujo la mano en el hueco y palpó hasta dar con el objeto. Al sacarlo, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era un mocasín marrón de niño, en perfecto estado de conservación. «Dios mío», murmuró mientras un escalofrío recorría su espalda. Elena, que no conocía todos los detalles del caso Soria, no comprendió inmediatamente la importancia del hallazgo. ¿Un zapato viejo? Podría ser de cualquier época. «No es cualquier zapato», respondió Lucía con voz temblorosa. «Es idéntico al que encontraron junto a la alcantarilla el día que Miguel Ángel desapareció. El mismo modelo, el mismo tamaño. Y mira», al darle la vuelta al mocasín, en la suela, apenas visible, se distinguían unas iniciales grabadas: M.A.S. «Miguel Ángel Soria», susurró Elena, comprendiendo al fin. Pero el zapato no era lo único que había en aquel escondite. Envuelta en lo que parecía un trozo de tela ennegrecido por el tiempo, había una libreta pequeña con tapas de cuero. Lucía la extrajo con sumo cuidado, temiendo que se desintegrara entre sus dedos. Las páginas estaban amarillentas, pero sorprendentemente intactas, protegidas de la humedad por el reducido espacio y la tela que las envolvía. «Tenemos que informar de esto inmediatamente», dijo Lucía, con el corazón latiendo desbocado. «Necesitamos contactar con la familia Soria». Mientras Elena llamaba al director del proyecto para comunicar el hallazgo, Lucía abrió con cuidado la libreta. En la primera página, escrito con una caligrafía infantil pero clara, se leía: «Diario de Miguel Ángel Soria, 1969». Las lágrimas nublaron la vista de Lucía. Casi 50 años después, el teatro finalmente comenzaba a revelar sus secretos. La noticia del hallazgo en el Teatro Olimpia se extendió por el barrio de Ruzafa como fuego en un campo seco. En cuestión de horas, una pequeña multitud se había congregado frente al edificio, mantenida a distancia por vallas y agentes de policía que custodiaban el perímetro. Muchos de los presentes eran vecinos que habían vivido la desaparición de Miguel Ángel en 1969. Otros eran simplemente curiosos, atraídos por el renovado interés en un caso que formaba parte del folclore local. Carlos Soria, que ahora tenía 47 años y seguía viviendo en Barcelona, recibió la llamada de la policía mientras estaba en una reunión de trabajo. La noticia le golpeó como una ola física, obligándole a sentarse para no desplomarse. Su madre, Teresa, había fallecido 3 años antes, sin haber conocido nunca la verdad sobre su hijo mayor. Carlos siempre había pensado que ese misterio sin resolver terminaría enterrado con la última persona que realmente conoció a Miguel Ángel. «Hemos encontrado efectos personales que podrían pertenecer a su hermano», le explicó el inspector al teléfono. «Necesitamos que venga a Valencia para una identificación formal». Aquella misma tarde, Carlos Soria entraba en las dependencias de la Policía Nacional en Valencia, donde le esperaban Lucía Ferrer y varios agentes de la unidad de desaparecidos. Sobre una mesa, protegidos por bolsas de plástico transparente, estaban el mocasín y la libreta encontrados en el camerino número 7. «Es su zapato», confirmó Carlos con un hilo de voz al ver el mocasín. «Mi padre guardó el otro durante toda su vida. Incluso se lo llevó a la tumba». «¿Y la libreta?», preguntó Lucía con delicadeza. Carlos la examinó a través del plástico protector. «Nunca la había visto, pero esa es sin duda la letra de mi hermano. Le enseñaron caligrafía desde muy pequeño. Mi madre siempre lo mencionaba.
El inspector explicó que necesitarían realizar pruebas forenses, tanto en el zapato como en la libreta, pero que harían copias digitales del contenido para que Carlos pudiera leerlo. «Hay algo más», añadió Lucía. «Encontramos otro objeto en el mismo escondite». Colocó sobre la mesa una tercera bolsa de plástico. Dentro había una llave antigua, de aspecto pesado y ornamentado. «Creemos que podría ser una llave del teatro, posiblemente de alguna puerta interior o de un espacio que aún no hemos identificado», explicó. Estaba junto al zapato y la libreta. Carlos observó la llave con una mezcla de fascinación y temor. Durante toda su vida, había vivido con el fantasma de un hermano al que nunca conoció, con la sombra de una tragedia que había definido a su familia. Ahora, casi 50 años después, aquellos objetos parecían tender un puente hacia el pasado, hacia respuestas que ya nadie esperaba encontrar. «Quiero ver el lugar donde los encontraron», pidió. Esa misma tarde, bajo estrictas medidas de seguridad y acompañado por los investigadores, Carlos Soria entró por primera vez en el Teatro Olimpia. El edificio que había protagonizado tantas pesadillas a lo largo de su vida resultó ser, a la luz del día, mucho menos intimidante de lo que había imaginado. Solo un viejo teatro en ruinas, con la majestuosidad marchita de lo que alguna vez fue grandioso. Al llegar al camerino número 7, Carlos se detuvo en el umbral, incapaz momentáneamente de dar un paso más. «Tome el tiempo que necesite», le dijo Lucía con empatía. Finalmente, Carlos entró en la habitación y se acercó al hueco en el suelo donde habían encontrado las pertenencias de su hermano. Se arrodilló junto a él y pasó los dedos por el borde de la madera, como si intentara conectar físicamente con aquel niño que nunca llegó a conocer, pero cuya ausencia había moldeado toda su existencia. «Mi madre solía decir que Miguel estaba en algún lugar de este teatro», murmuró. «Todos pensábamos que era el delirio de una mujer destrozada por el dolor, pero tenía razón. De alguna manera, siempre lo supo». Esa noche, en la soledad de la habitación de hotel donde se alojaba, Carlos Soria recibió las copias digitales del contenido de la libreta de su hermano. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las primeras páginas contenían lo que cabría esperar del diario de un niño de 7 años. Dibujos, anotaciones sobre juegos y amigos, pequeñas anécdotas cotidianas narradas con la simplicidad de la infancia. Pero a medida que avanzaba en la lectura, Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Las últimas entradas, escritas en los días previos a la desaparición, hablaban de un amigo nuevo que Miguel había conocido cerca del teatro. Un hombre que le contaba historias fascinantes sobre el mundo del espectáculo, que le prometía enseñarle los secretos del teatro cerrado y que le había pedido que no contara nada a sus padres porque era una sorpresa especial. «Mañana voy a conocer el teatro por dentro», decía la última entrada, fechada el 16 de agosto de 1969, el día antes de la desaparición. «Mi amigo dice que me enseñará dónde se esconden los actores y cómo funcionan los trucos de magia. Dice que puedo ser su ayudante especial. Estoy muy nervioso y feliz». Carlos dejó caer la tableta con las manos temblorosas. Casi 50 años después, la verdad comenzaba a emerger del olvido como un cadáver que se niega a permanecer enterrado. El hallazgo del mocasín y el diario de Miguel Ángel provocó una conmoción en los círculos policiales de Valencia. El caso Soria, archivado durante décadas como uno de los grandes misterios sin resolver de la ciudad, volvía a abrirse con una fuerza renovada. La unidad de casos sin resolver designó a la inspectora Marta Vidal como responsable de la nueva investigación, trabajando en estrecha colaboración con Lucía Ferrer del Departamento de Patrimonio Histórico. La mañana siguiente al descubrimiento, el Teatro Olimpia se convirtió en una escena del crimen 50 años retrasada. Técnicos forenses peinaban el camerino número 7 y las áreas circundantes en busca de cualquier evidencia que hubiera sobrevivido al paso del tiempo. Arqueólogos e historiadores examinaban los planos originales del edificio, intentando identificar espacios ocultos o modificaciones estructurales que no estuvieran documentadas. «La clave es la llave», explicaba la inspectora Vidal a Carlos Soria mientras recorrían juntos el teatro. «Si podemos determinar qué puerta abría, quizás encontremos más respuestas». Carlos, que había pedido una licencia temporal en su trabajo para permanecer en Valencia durante la investigación, escuchaba con una mezcla de esperanza y temor.
Las revelaciones del diario de su hermano habían abierto una herida que nunca había cicatrizado completamente. Mi madre siempre insistió en que Miguel no se habría ido con un extraño, comentó, pero según su diario, parece que confió en este hombre, que lo veía como un amigo. Los depredadores infantiles suelen ganarse la confianza de sus víctimas gradualmente, respondió la inspectora con delicadeza. Es una técnica de manipulación conocida como grooming. En 1969 no existía tanta conciencia sobre estos peligros como ahora. El equipo técnico había comenzado a probar la llave encontrada junto al zapato en todas las cerraduras del teatro. Era un trabajo meticuloso y lento, complicado por el deterioro de muchas de las puertas y mecanismos. Mientras tanto, Lucía Ferrer se había sumergido en los archivos históricos del ayuntamiento y en los registros del teatro, buscando información sobre quiénes habían tenido acceso al edificio después de su cierre oficial en 1960. Según los documentos municipales, el Teatro Olimpia había sido completamente clausurado tras detectarse problemas estructurales graves en la techumbre. Sin embargo, algunos registros indicaban que se habían realizado inspecciones periódicas para evaluar el estado del inmueble y que ocasionalmente se había permitido el acceso a técnicos y funcionarios. Estoy revisando la lista de personas autorizadas a entrar en el teatro entre 1960 y 1970, explicó Lucía a Carlos y a la inspectora Vidal, y he encontrado algo interesante. En 1969, justo antes de la desaparición de Miguel Ángel, el ayuntamiento autorizó a un tal Ernesto Balboa a realizar un inventario de bienes culturales en el interior del edificio. Era profesor de Historia del Arte y aparentemente estaba documentando las obras pictóricas y escultóricas del teatro para un posible traslado a otros espacios municipales. «¿Ernesto Balboa?», repitió Carlos, frunciendo el ceño. «Ese nombre me resulta familiar, aunque no sé por qué. Estamos intentando localizar cualquier información sobre él», continuó Lucía. Según los registros, tenía 42 años en 1969 y vivía en el centro de Valencia. Si sigue vivo, tendría más de 90 años ahora. La inspectora Vidal tomó nota del nombre y ordenó una búsqueda inmediata en las bases de datos policiales y registros civiles. Mientras esperaban resultados, el equipo que examinaba las cerraduras del teatro comunicó por radio una novedad. Habían encontrado dónde encajaba la llave. En el sótano del teatro, más allá de los camerinos y de las salas de máquinas, existía una pequeña puerta que no aparecía en ninguno de los planos oficiales. La llave abría un mecanismo antiguo, pero sorprendentemente bien conservado. Es como si alguien hubiera mantenido esta cerradura en funcionamiento a lo largo de los años, comentó el técnico forense mientras manipulaba la puerta con guantes especiales para no contaminar posibles pruebas. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, se encontraron con una escalera estrecha que descendía hacia un nivel inferior que tampoco aparecía en los planos originales del teatro. «Necesitamos asegurar el área antes de bajar», indicó la inspectora Vidal. «Podría ser inestable después de tantas décadas». Tras confirmar que la estructura era segura, un pequeño equipo compuesto por la inspectora, un técnico forense, Lucía y Carlos, que había insistido en estar presente, descendió por la escalera equipados con potentes linternas y máscaras protectoras debido al polvo acumulado. La escalera conducía a una habitación pequeña, de aproximadamente 4 metros cuadrados, con paredes de piedra y suelo de tierra compactada. A primera vista, parecía una bodega o un almacén improvisado, pero lo que captó inmediatamente la atención de todos fueron los objetos cuidadosamente dispuestos en una estantería rudimentaria adosada a la pared del fondo. Varios juguetes antiguos, libros infantiles de los años 60, una colección de canicas multicolores, un pequeño coche de bomberos metálico y lo que parecía ser ropa infantil doblada con pulcritud. «Dios mío», murmuró Carlos, reconociendo algunos de los objetos por las fotografías familiares que había visto toda su vida. Son las cosas de Miguel, pero lo más perturbador no eran los juguetes ni la ropa. En la pared opuesta a la estantería, alguien había creado una especie de altar macabro, fotografías enmarcadas de varios niños, recortes de periódicos amarillentos y en el centro, presidiendo aquella siniestra exposición, una fotografía ampliada de Miguel Ángel Soria,
sonriendo a la cámara con su inconfundible lunar en la mejilla. «No es solo Miguel», dijo la inspectora Vidal con voz tensa mientras examinaba las otras fotografías. «Hay al menos 5 niños diferentes aquí». Carlos sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La habitación secreta, conservada como una cápsula del tiempo durante medio siglo, revelaba un horror que trascendía la tragedia personal de su familia. «Tenemos que identificar a todos estos niños», ordenó la inspectora a través de su radio, «y necesitamos saber todo lo posible sobre Ernesto Balboa, ahora y...». Mientras el equipo forense comenzaba a documentar meticulosamente cada elemento de aquella perturbadora habitación, el teléfono de la inspectora Vidal sonó. Era uno de sus agentes con información sobre Balboa. «Ernesto Balboa falleció en 2007», informó al colgar. «Tenía 80 años y murió en un asilo de ancianos en las afueras de Valencia. Pero eso no es todo. En 1975 fue investigado por la desaparición de otro niño en Barcelona, aunque nunca se presentaron cargos por falta de pruebas. Y aquí está lo más inquietante. Después de jubilarse como profesor, trabajó como conserje en varios colegios de la Comunidad Valenciana. La revelación provocó un silencio sepulcral en la pequeña habitación subterránea. Las implicaciones eran demasiado horribles para verbalizarlas. Necesitaremos una orden judicial para exhumar el cuerpo de Balboa y obtener muestras de ADN», continuó la inspectora. «Y tendremos que realizar análisis forenses en esta habitación. Si Miguel Ángel, si sus restos están en algún lugar, podría ser aquí». Carlos cerró los ojos, intentando procesar el torrente de emociones que lo atravesaba. 50 años de incertidumbre se transformaban ahora en una certeza devastadora. Su hermano nunca había abandonado el Teatro Olimpia, y lo más probable es que no hubiera sido la única víctima. Esa noche, mientras los equipos forenses continuaban su meticuloso trabajo en el teatro, Carlos regresó a su hotel y sacó de su maleta una vieja fotografía familiar. Sus padres, Teresa y Antonio, sosteniendo en brazos a un pequeño Miguel Ángel de apenas 3 años. «Lo encontramos, mamá», susurró a la imagen de su madre. «Tenías razón, siempre estuvo en el teatro». Pero la investigación apenas comenzaba, y las revelaciones más dolorosas estaban aún por llegar. Al día siguiente, los titulares de todos los periódicos locales y nacionales hablaban del macabro descubrimiento en el Teatro Olimpia. «Resuelto el misterio del niño desaparecido en 1969. Descubren habitación secreta vinculada a posibles casos de pederastia». El Teatro Olimpia guardaba un oscuro secreto. La noticia había conmocionado a toda España, reavivando el interés por un caso que la mayoría había olvidado. La policía había establecido un centro de operaciones en las inmediaciones del teatro, donde recibían llamadas de familias cuyos hijos habían desaparecido durante aquellas décadas y que ahora albergaban la terrible esperanza de obtener, al fin, respuestas. Entretanto, los análisis preliminares de la habitación secreta habían arrojado resultados escalofriantes. Utilizando luminol y otras técnicas forenses avanzadas, se habían detectado rastros de sangre en varios puntos del suelo y las paredes, a pesar del tiempo transcurrido. También se habían recuperado fibras textiles, cabellos y otros indicios biológicos que podrían proporcionar perfiles de ADN. «Estamos ante un posible caso de asesino en serie», explicó la inspectora Vidal a Carlos durante una reunión informativa. «Los objetos encontrados y las fotografías sugieren que Balboa podría haber sido responsable de al menos 5 desapariciones infantiles entre 1965 y 1975, siendo Miguel Ángel una de sus primeras víctimas». Carlos escuchaba con una expresión indescifrable. La confirmación de lo que había temido desde el descubrimiento del diario de su hermano no hacía más fácil asimilar la verdad. ¿Han encontrado restos humanos?», logró preguntar finalmente. La inspectora intercambió una mirada con Lucía antes de responder. «Aún no, pero el análisis forense continúa. Hay zonas del subsuelo que parecen haber sido alteradas. Estamos considerando la posibilidad de utilizar georradar para detectar anomalías bajo la tierra compactada». Mientras la investigación avanzaba en el teatro, Lucía Ferrer se había sumergido en una búsqueda paralela, recopilando toda la información posible sobre Ernesto Balboa. Revisando archivos municipales,
registros académicos y hemerotecas, había logrado construir un perfil del hombre que, cada vez más, parecía ser el responsable de la desaparición de Miguel Ángel Soria. Balboa nació en 1927 en un pueblo de Asturias. Compartió con Carlos y la inspectora. Se trasladó a Valencia en los años 50 para estudiar historia del arte. Trabajó como profesor en varios institutos y colaboraba ocasionalmente con el ayuntamiento en la catalogación de bienes culturales. Nunca se casó, ni tuvo hijos conocidos. Vivía solo en un apartamento cerca de la plaza del ayuntamiento. El perfil clásico, comentó la inspectora, solitario, inteligente, con acceso a niños a través de su trabajo, sin relaciones estables conocidas. Hay algo más, continuó Lucía. He encontrado algunos artículos que escribió para revistas especializadas. Estaba obsesionado con el concepto de preservación cultural. Argumentaba que ciertos objetos y espacios debían mantenerse exactamente como estaban en un momento determinado, como cápsulas del tiempo perfectas, como la habitación del sótano, murmuró Carlos, sintiendo un escalofrío. Exactamente. Y he descubierto otra conexión inquietante. En 1959, justo antes del cierre del Teatro Olimpia, Balboa participó en una producción amateur de Peter Pan, que se representó allí. Interpretaba al Capitán Garfio. La mención de Peter Pan, la historia del niño que nunca crece, en conexión con un presunto pedófilo y asesino, resultaba perturbadoramente apropiada. ¿Creen que utilizaba el teatro como su guarida personal? Preguntó Carlos, aunque ya conocía la respuesta. Eso parece, confirmó la inspectora. Con su posición como catalogador autorizado, tenía acceso legal al edificio. Probablemente disponía de llaves y conocía pasadizos o espacios que no aparecían en los planos oficiales. El Teatro Olimpia era el escondite perfecto, un edificio clausurado al público pero no demolido, en pleno centro de la ciudad. Y mi hermano tuvo la mala suerte de jugar frente a él, concluyó Carlos con amargura. La investigación dio un giro inesperado cuando, esa misma tarde, los técnicos forenses que utilizaban el georradar en el suelo de la habitación secreta detectaron una anomalía significativa, lo que parecía ser una cavidad bajo la tierra compactada de aproximadamente 1 metro de profundidad y 2 metros de largo. Con sumo cuidado y utilizando herramientas arqueológicas para no dañar potenciales pruebas, comenzaron la excavación. Lo que encontraron confirmó sus peores sospechas. Restos óseos humanos, pequeños, correspondientes a lo que parecía ser un niño, pero no era solo un cuerpo. A medida que ampliaban la zona de excavación, quedó claro que estaban ante una fosa común improvisada que contenía restos de múltiples víctimas. Hemos identificado al menos 3 conjuntos distintos de restos, informó el jefe del equipo forense. Por el tamaño y el desarrollo óseo, corresponderían a niños de entre 6 y 10 años. Y por el estado de conservación y otros indicadores, estimamos que las muertes ocurrieron en diferentes momentos a lo largo de varios años. La noticia golpeó a Carlos como un mazazo físico. Una cosa era sospechar el destino de su hermano y otra muy distinta, enfrentarse a la evidencia material de la tragedia. Sin poder contenerse, salió precipitadamente de la habitación y subió las escaleras hasta llegar al patio de butacas del teatro, donde se derrumbó en uno de los viejos asientos polvorientos, sacudido por sollozos incontrolables. Lucía lo encontró allí minutos después y se sentó silenciosamente a su lado, respetando su dolor pero ofreciendo su presencia como apoyo. Mi madre murió sin saber qué le había pasado a su hijo, dijo Carlos finalmente, secándose las lágrimas. Tony, parte de mí se alegra de que no haya vivido para conocer esta verdad. La incertidumbre puede ser una tortura peor que la verdad, por dolorosa que sea, respondió Lucía con suavidad. Al menos ahora podrás darle a tu hermano un entierro digno, y justicia, aunque sea tardía. ¿Justicia?, repitió Carlos con una risa amarga. El monstruo que hizo esto murió tranquilamente en su cama hace años. No hay justicia posible. Hay diferentes tipos de justicia, insistió Lucía. Revelar la verdad, honrar la memoria de las víctimas, impedir que algo así vuelva a ocurrir, también es una forma de justicia. Carlos guardó silencio, contemplando el escenario vacío del teatro, donde décadas atrás se habían representado obras, conciertos, espectáculos de magia.
Era difícil reconciliar la imagen de aquel espacio concebido para el arte y el entretenimiento con el horror que se había desarrollado en sus entrañas. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo finalmente, que durante todo este tiempo Miguel estuvo aquí, a escasos metros de donde mi madre venía a rezar cada semana, tan cerca y tan inalcanzable al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad policial, forense y mediática. Los restos encontrados en la fosa clandestina fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense para su análisis detallado. Se realizaron pruebas de ADN que, comparadas con muestras proporcionadas por Carlos, confirmaron que uno de los conjuntos de restos pertenecía efectivamente a Miguel Ángel Soria. La identificación de las otras víctimas resultó más compleja, pero cruzando datos de niños desaparecidos en la región durante aquellos años con las evidencias físicas y las fotografías encontradas en el altar macabro, los investigadores lograron establecer la identidad probable de otras dos víctimas: Joaquín Mendoza, desaparecido en 1966 a la edad de 8 años, y Raúl Elizondo, de 9 años, cuyo rastro se perdió en 1971. La prensa nacional cubría exhaustivamente cada detalle del caso, calificándolo como el monstruo del Teatro Olimpia o el depredador de Ruzafa. Ernesto Balboa, fallecido hacía más de una década, se convertía póstumamente en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia criminal española. Para Carlos Soria, sin embargo, toda aquella atención mediática resultaba abrumadora e innecesaria. Su único deseo era recuperar los restos de su hermano para darle sepultura junto a sus padres, cerrando finalmente un ciclo de dolor que había marcado a 3 generaciones de su familia. Una semana después del descubrimiento de los restos, cuando los análisis forenses habían concluido y la policía había autorizado la liberación del cuerpo de Miguel Ángel, Carlos organizó un funeral privado en el cementerio municipal de Valencia. A pesar de sus esfuerzos por mantener la ceremonia en la intimidad, decenas de vecinos de Ruzafa acudieron a presentar sus respetos, muchos de ellos ancianos que habían conocido a Miguel Ángel o a sus padres. Entre los asistentes estaba Lucía Ferrer, quien había desarrollado un vínculo especial con Carlos a lo largo de aquellas semanas traumáticas. «Mi abuelo puede descansar en paz ahora», comentó Lucía mientras depositaba flores sobre la tumba recién cerrada, donde los restos de Miguel Ángel habían sido enterrados junto a los de sus padres. Siempre dijo que encontraría respuestas en ese teatro. «Y tú completaste su misión», respondió Carlos con una sonrisa triste. «Te estaré eternamente agradecido por eso». Mientras los asistentes se dispersaban lentamente bajo un cielo valenciano sorprendentemente gris para ser primavera, Carlos permaneció frente a la lápida, donde ahora figuraban 3 nombres: Antonio Soria, 1937-1999, Teresa Martínez, 1940-2016, y Miguel Ángel Soria, 1962-1969. «Al fin estáis juntos», murmuró. «Descansad en paz». Pero a pesar del cierre que suponía aquel funeral, Carlos sabía que quedaban muchas preguntas sin responder, y que la última página de aquella historia aún no se había escrito. 2 meses después del funeral de Miguel Ángel Soria, el Teatro Olimpia permanecía cerrado y rodeado de vallas policiales. El proyecto de rehabilitación había quedado suspendido indefinidamente tras el macabro descubrimiento, y el Ayuntamiento de Valencia debatía intensamente sobre el futuro del edificio. Algunos concejales abogaban por su demolición, argumentando que el teatro estaba maldito y que conservarlo supondría un recordatorio constante de los horrores que habían tenido lugar en su interior. Otros defendían la continuación del proyecto original, sugiriendo que el espacio rehabilitado podría incluir un memorial para las víctimas. Carlos Soria había regresado a su vida en Barcelona, intentando procesar todo lo ocurrido y reconstruir una normalidad que parecía haberse hecho añicos con cada nueva revelación sobre el destino de su hermano. Aunque el caso se consideraba prácticamente cerrado desde el punto de vista policial, con Ernesto Balboa identificado como el único responsable de los crímenes, Carlos sentía que todavía faltaban piezas importantes en aquel rompecabezas. Una mañana de julio, mientras revisaba su correo electrónico en su estudio de arquitectura, encontró un mensaje de Lucía Ferrer. El asunto era escueto pero intrigante: información nueva sobre el caso,
Importante. Intrigado, abrió el mensaje. Lucía explicaba que, continuando con su investigación personal sobre Ernesto Balboa, había localizado a alguien que podría aportar información crucial, Mateo Balboa, sobrino de Ernesto, que ahora tenía 65 años y vivía en un pueblo cercano a Valencia. No he querido contactar con él directamente sin consultarte primero, escribía Lucía. Esto es algo personal para ti, y respetaré tu decisión si prefieres dejar las cosas como están. Pero si quieres saber más, creo que deberías hablar con este hombre. Carlos no necesitó pensarlo mucho. A pesar del dolor que le había causado cada nueva revelación, su necesidad de conocer la verdad completa era más fuerte. Respondió inmediatamente a Lucía, agradeciéndole la información y confirmando que viajaría a Valencia ese mismo fin de semana. 2 días después, Carlos y Lucía conducían por una carretera comarcal hacia Requena, un pequeño municipio vitivinícola a unos 70 kilómetros de Valencia. Mateo Balboa había accedido a recibirlos en su casa después de que Lucía le explicara brevemente el motivo de su visita por teléfono. ¿Cómo sonaba por teléfono?, preguntó Carlos mientras se acercaban al pueblo. Nervioso, pero no sorprendido, respondió Lucía, como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. La casa de Mateo Balboa era una construcción modesta en las afueras del pueblo, rodeada de un pequeño huerto y con vistas a los viñedos que se extendían hasta el horizonte. El hombre que les abrió la puerta tenía el cabello completamente blanco y un rostro marcado por profundas arrugas, pero sus ojos claros mantenían una viveza inquietante. Les estaba esperando, dijo a modo de saludo, invitándolos a pasar a un salón austero pero luminoso. Cuando vi las noticias sobre lo que encontraron en el Teatro Olimpia, supe que era cuestión de tiempo. Se sentaron alrededor de una mesa de madera donde Mateo había dispuesto café y pastas caseras. Durante unos minutos, la conversación se mantuvo en temas superficiales: el viaje desde Valencia, el calor del verano, la belleza del paisaje local, pero finalmente, Carlos fue directo al asunto que los había llevado allí. Señor Balboa, necesito saber todo lo que pueda contarnos sobre su tío Ernesto y lo que ocurrió en ese teatro. Mateo suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo fuerzas para liberar un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Mi tío Ernesto no actuó solo, dijo finalmente, con voz clara pero baja. Había otros implicados, personas influyentes que nunca fueron investigadas y que probablemente ya hayan muerto también. Carlos y Lucía intercambiaron una mirada de sorpresa. Esta revelación abría una dimensión completamente nueva en el caso. ¿Puede ser más específico?, preguntó Lucía con suavidad. Mateo se levantó y extrajo una caja metálica de un armario cercano. Dentro había fotografías antiguas, recortes de periódicos y lo que parecían ser cartas manuscritas. Mi tío Ernesto me envió esto un mes antes de morir, explicó, con instrucciones de que lo destruyera sin abrirlo. Pero no pude hacerlo. Leí el contenido y luego lo guardé, sin saber realmente qué hacer con ello. Supongo que esperaba este momento. El material que Mateo había conservado revelaba una historia mucho más oscura y compleja de lo que la investigación oficial había establecido. Según los documentos y las confesiones escritas de Ernesto Balboa, el Teatro Olimpia había sido utilizado como lugar de encuentro para un pequeño círculo de hombres poderosos con gustos pedófilos: un juez, un empresario local y un alto cargo del ayuntamiento. Ernesto, con su acceso privilegiado al edificio clausurado, actuaba como facilitador, atrayendo a niños con promesas de aventuras teatrales y entregándolos a aquellos hombres. Mi tío era un monstruo, admitió Mateo con voz quebrada, pero no era el único. Y no todos los niños murieron. Algunos fueron devueltos a la calle con amenazas de muerte si hablaban. Pero Miguel Ángel vio algo que no debía ver. Reconoció a uno de aquellos hombres, alguien importante que no podía permitirse ser identificado. Carlos sintió que la habitación giraba a su alrededor mientras asimilaba aquella información. La idea de que su hermano hubiera muerto no solo por la perversión de un hombre, sino por proteger los secretos de una red de abusadores, resultaba casi insoportable. ¿Por qué no entregó esto a la policía?, preguntó con un hilo de voz. Miedo, respondió Mateo simplemente. Miedo a represalias. Algunos de los nombres que menciona mi tío pertenecían a familias que siguen siendo poderosas en Valencia, y vergüenza también.
vergüenza de llevar la misma sangre que un monstruo así, pero cuando vi las noticias sobre lo que habían encontrado, supe que era el momento de la verdad. Por eso no me sorprendió su llamada. La documentación que Mateo les entregó ese día transformó completamente el caso. A pesar de que muchos de los implicados estaban ya muertos, la inspectora Vidal decidió reabrir la investigación para documentar la verdad completa y ofrecer justicia, aunque fuera póstuma, a todas las víctimas. En los meses siguientes, una meticulosa investigación policial, apoyada por los documentos proporcionados por Mateo Balboa y nuevas declaraciones de víctimas que, ya ancianos, se atrevieron finalmente a hablar, confirmó la existencia de aquella red de pedofilia que había operado en Valencia durante los años 60 y 70, utilizando el Teatro Olimpia como su guarida secreta. El caso provocó un terremoto social y político en la ciudad. Estatuas fueron retiradas, calles renombradas, legados cuestionados. La verdad, por terrible que fuera, emergía finalmente tras décadas de silencio. Para Carlos Soria, cada nueva revelación era como reabrir una herida, pero también suponía una forma de justicia tardía, no solo para su hermano, sino para todas las víctimas de aquella red macabra. Un año después del descubrimiento de los restos de Miguel Ángel, el Ayuntamiento de Valencia tomó finalmente una decisión sobre el futuro del Teatro Olimpia. El edificio sería rehabilitado, pero no como centro cultural según el plan original, sino como un museo memorial dedicado a las víctimas de abusos infantiles y a la concienciación sobre la protección de la infancia. Carlos, que había decidido trasladarse definitivamente a Valencia para estar cerca de la tumba de su familia y había desarrollado una relación cada vez más estrecha con Lucía Ferrer, fue invitado a participar en el diseño del memorial. La mañana de la inauguración del museo, 2 años después del hallazgo del mocasín en el camerino número 7, Carlos y Lucía recorrieron juntos las salas antes de que se abrieran al público. El antiguo teatro había sido transformado en un espacio luminoso y esperanzador, que no ocultaba el horror que había albergado, pero lo contextualizaba en un mensaje más amplio sobre la protección de la infancia, la importancia de escuchar a los niños y el peligro del silencio cómplice. En el centro del antiguo patio de butacas, ahora convertido en la sala principal del museo, se alzaba una escultura, un par de zapatos de niño en bronce, sobre un pedestal donde se leían los nombres de todas las víctimas identificadas, y junto a cada nombre, una frase: la verdad, aunque llegue tarde, siempre encuentra su camino. Carlos se detuvo frente a la escultura, emocionado. 50 años después de la desaparición de su hermano, la historia había completado su círculo. El teatro que había sido escenario de horror ahora se convertía en un faro de esperanza y concienciación. ¿Crees que Miguel estaría orgulloso?, preguntó a Lucía, que sostenía su mano con firmeza. Estoy segura, respondió ella. Gracias a él y a lo que ocurrió aquí, muchos otros niños estarán más protegidos. Su memoria salvará vidas. Mientras salían del edificio para unirse a la ceremonia oficial de inauguración, Carlos miró por última vez la fachada modernista del Teatro Olimpia, ahora restaurada a su antiguo esplendor. Ya no era un lugar de pesadillas, sino un monumento a la verdad y la justicia, por tardía que fuera. Descansa en paz, hermano, susurró. Tu historia por fin ha sido contada. El viejo teatro, testigo silencioso durante tantas décadas, parecía brillar bajo el sol valenciano con una luz nueva, como si también él hubiera sido liberado de sus oscuros secretos. La vida continuaba, las heridas cicatrizaban lentamente, y la verdad, por dolorosa que fuera, había encontrado finalmente su camino a la luz. Esa tarde, mientras los asistentes recorrían las instalaciones del nuevo museo, una anciana se detuvo frente a la fotografía de Miguel Ángel Soria, que presidía una de las salas. Era Juana Martínez, que en 1969 había sido una de las vecinas que participó en la búsqueda del niño desaparecido. Yo lo vi ese día, le confesó a Carlos cuando éste se acercó a saludarla. Vi a tu hermano hablando con un hombre frente al teatro, pero no dije nada, porque reconocí al hombre. Era amigo de mi marido, y tenía una posición importante. Tuve miedo. No fue culpa suya, respondió Carlos, tomando las manos arrugadas de la anciana entre las suyas. El miedo y el silencio fueron las verdaderas armas de aquellos monstruos. Pero ya no más, ya no más.
Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, proyectando largas sombras desde la fachada del teatro, Carlos y Lucía permanecieron un momento más frente al edificio que había marcado sus vidas de maneras tan inesperadas. El hallazgo de aquel pequeño zapato había desencadenado una cascada de verdades que, aunque terribles, habían traído finalmente paz a quienes llevaban décadas atrapados en el limbo de la incertidumbre. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carlos mientras se alejaban caminando por las calles del barrio de Ruzafa. Durante toda mi vida sentí que vivía a la sombra de un fantasma, de un hermano al que nunca conocí, pero que definió quién era yo. Ahora que sé la verdad, por horrible que sea, siento que por fin puedo ser simplemente Carlos, no el hermano del niño que desapareció. Lucía apretó su mano en silencio, comprendiendo el profundo significado de aquellas palabras. La verdad, como el pequeño mocasín encontrado en el teatro, había estado esperando pacientemente durante medio siglo para ser descubierta, y aunque llegó demasiado tarde para muchos, había traído consigo la única forma de redención posible, la memoria honesta y la promesa de que tales horrores no volverían a ocurrir en silencio. Mientras la noche caía sobre Valencia, las luces del nuevo Museo Memorial Teatro Olimpia se encendieron por primera vez, brillando como un faro en la oscuridad, guiando hacia un futuro donde los secretos no permanecerían enterrados y donde las voces de los más vulnerables serían, finalmente, escuchadas.